Hola, buenos días o buenas tardes. Voy a presentar mi proyecto de investigación, el cual se titula Chile para los chilenos, Dictadura, Refundación Nacional y Divulgación Científica, la revista Expedición a Chile 1975-1977, proyecto del cual el profesor guía es Enrique Perdiguero. Mi objeto de estudio, como se señala en el título, es la revista Expedición a Chile. Esta revista fue publicada por la editora nacional Gabriela Mistral y llegó a tener 48 números entre 1973 y 1979. Como pueden ver en las imágenes, esta revista tenía una serie de recursos gráficos como infografías, ilustraciones y fotografías, además de una crónica de viaje en la cual se relataba la experiencia de cada expedición. Era una revista cuyo público objetivo eran niños, niñas y jóvenes del país y se vendía en kioscos y librerías de Chile. Además, contaba con guías de identificación de especies, láminas, mapas y calendarios. Este proyecto consistió en expediciones que se realizaron hacia diversos lugares de Chile, a las cuales asistía un equipo científico de diversas disciplinas, como la botánica, la entomología, la biología marina, la arqueología, entre otras, y un equipo editorial, los ilustradores, fotógrafos, editores, redactores y los coordinadores de estos proyectos. Sin embargo, es sumamente importante tener en cuenta el contexto en que surge esta publicación. El 11 de septiembre del año 1973, las Fuerzas Armadas, en conjunto con la CIA, realizan el golpe de Estado cívico-militar en Chile, el cual implicó transformaciones a gran escala en términos socioculturales y en las vidas de muchas personas del país. Y el primer día, en los anuncios que realizó el nuevo régimen, se llamó, que son las fotos de la derecha, a quemar todos los libros que habían sido publicados por la editorial Quimantú, además de otras publicaciones de orden marxista. Esto llama profundamente la atención, dado que la editorial Quimantú había sido el proyecto de democratización del acceso al libro de la Unidad Popular, el gobierno socialista de Salvador Allende, el cual había tenido un gran alcance, habían sido producciones masivas de bajo costo, pero que el nuevo régimen determinaba la necesidad de borrar, ¿no? Había que borrar la memoria de la Unidad Popular por completo y había que refundar el país. Por ello, una de las primeras acciones del régimen militar es ir a tomar los talleres de la editora nacional Quimantú y refundarla bajo el nombre de Editora Nacional Gabriela Mistral para comenzar a generar una serie de publicaciones que fueran capaces de remarcar esta llamada segunda independencia e instaurar esta nueva impronta, ¿no? Refundar el imaginario nacional e instaurar un nuevo orden cultural. Como lo dice tal cual la política cultural del gobierno de Chile, que fue publicada el año 74. Dice, una política cultural que tienda, ¿no?, a extirpar de raíz y para siempre los focos de infección que se desarrollaron y puedan desarrollarse sobre el cuerpo moral de nuestra patria. Y enseguida que sea efectiva como medio de eliminar los vicios de nuestra mentalidad y comportamiento, que permitieron que nuestra sociedad se relajara y sus instituciones se desvirtuaran, hasta el punto de quedar inermes espiritualmente para oponerse a la acción desintegradora desarrollada por el marxismo. En este sentido, el deber de esta nueva política cultural del gobierno de Chile es transformar profundamente la cultura en el país. Y en este contexto, en donde se refunda la editora nacional como Gabriela Mistral, surge la Declaración de Principios del Gobierno de Chile y tiene la bajada en su ámbito cultural en la política cultural del Gobierno de Chile, se escribe un documento llamado Fundamento de una Acción Editorial, el cual es encargado a Alberto Vial Armstrong para que dé cuenta de cuál debe ser el rol de la editorial en este nuevo contexto. Y en ese documento, Alberto Vial Armstrong señala que se debe realizar una serie de procesos y etapas, ¿no?, y con una serie de objetivos para poder refundar este imaginario nacional
y crear a partir de la unidad nacional una nueva manera de entender el país, y dice que el ejemplo más claro de ello es este proyecto que van a realizar y que bueno, ya habían comenzado a realizar hace poco, llamado Expedición a Chile. Es decir, en términos de relevancia, y como señala la investigadora Isabel Jara, el proyecto Expedición a Chile permitiría llevar a cabo el genuino esfuerzo de publicación imaginado por Vial en Fundamentos de una acción editorial, al mismo tiempo que satisfaría las demandas nacionalistas de recuperar los valores esenciales del país encarnados en sus características naturales y sociales. Sin embargo, a pesar de la importancia que se señala de esta obra expresa en las fuentes primarias al respecto, esta obra solo, la revista, la publicación, solo ha sido nombrada tangencialmente en los estudios sobre el proyecto cultural de la dictadura. Además, no existe ningún estudio dedicado a esta publicación que sea capaz de ordenar la cantidad de números, la cantidad de información que se produjo, las personas que participaron de ella, y además no existen investigaciones sobre el rol que tuvo la divulgación científica dentro de la dictadura chilena, específicamente dentro de este proceso de refundación nacional. Por ello, esta investigación, situada a medio camino, ¿no?, entre la historia cultural, la historia de la comunicación de la ciencia y la historia editorial, busca responder dos elementos profundamente ligados. Por una parte, cómo es representado el país en la revista de divulgación científica Expedición a Chile y de qué manera fue entendida y utilizada la divulgación científica en el proyecto cultural de la dictadura militar. Curiosamente, en la introducción del primer número de la revista, esta revista se pregunta, ¿no?, ¿qué lugar del mundo es Chile? ¿A qué lugar es esta expedición? Esta revista tiene la particularidad de ser titulada Expedición a Chile, pero es una revista para los chilenos. Entonces se genera esta idea de el propio país como un lugar ajeno que se debe conocer, es decir, como si el propio territorio no fuese algo conocido. De ahí que ya la idea de refundación tenga pleno sentido. Los objetivos concretos son caracterizar la revista Expedición a Chile en aspectos como la identificación de lo que comentaba recién, de quienes participan, de qué contenidos se trabajan, de qué recursos editoriales se usan y qué prácticas científicas son las que van apareciendo en los distintos números. Junto con ello es muy necesario analizar las estrategias retóricas y la manera en que esas estrategias retóricas van construyendo una proyección, ¿no?, una imagen del país. Y finalmente, habría que determinar de qué manera se comprende la divulgación científica y de qué manera ésta se enlaza con el proyecto cultural de la dictadura, que es algo que está pendiente. Las fuentes primarias para llevar a cabo esta investigación son, evidentemente, los números de la revista Expedición a Chile, particularmente los del 1 al 35, que son los números asociados a la publicación mientras la editora nacional Gabriela Mistral pertenece al Estado de Chile, dado que en el año 77, a principios del año 77, pasa a manos de un privado, dado que el Estado decide, en un giro neoliberal y no nacionalista necesariamente, vender la editorial porque no va a ocupar sus propios medios para ella. Pero ese es un tema aparte. En paralelo se utilizará los documentos oficiales del Estado, ¿no?, como los que ya he mencionado, y también entrevistas y testimonios de los participantes del proyecto que se han hecho a posteriori y recientemente. En términos metodológicos, la idea es ser capaces de reconstruir, por una parte, los principales lineamientos del proyecto cultural de la dictadura, a partir de los documentos oficiales mencionados y otros, es decir, en esta primera etapa de la dictadura de férreo carácter nacionalista, cuál es el proyecto cultural que se propone y qué bajada editorial tiene, y de qué manera eso llega a ser representado en este proyecto editorial. Por otra parte, se busca la caracterización, realizar la caracterización de la revista Expedición a Chile mediante matrices de análisis en dimensiones, ¿no?, que sean capaces de identificar quienes realizan y participan de estas expediciones, qué recursos editoriales se utilizaron, qué temáticas se abordaron, qué lugares y qué espacio hay para la ciencia y las estrategias de divulgación científica en estos números.
En cuanto al análisis de los elementos retóricos, uno de los elementos metodológicos más importantes, se analizará el texto en función, en términos de las crónicas de cada expedición, para lo cual se utilizarán elementos como el análisis crítico del discurso de Teun Van Dijk y el análisis de las imágenes a partir del análisis semiológico de Roland Barthes, por ejemplo. Esto es algo que está obviamente en proceso. Y en cuanto a los conceptos teóricos, algunos de los que están dentro de este marco son claramente ideología y estética, los cuales son abordados en obras como la de Paul de Man y la de Terry Eagleton. Hasta ahí va el proceso por ahora. Esto evidentemente necesita más trabajo, pero creo que ya puedo dar cuenta de en qué consiste el proyecto editorial. Muchas gracias.